Esta historia es una historia alternativa a Dragon Ball, un what if si lo preferís. Y aquí vamos con la película de, ¿qué hubiera pasado si Goku nacía con el potencial de Freezer? Sin más que decir, comencemos. Cuanto más los años pasan, más nos damos cuenta de que en sí, los Saiyajins, sí que tenían cada uno un potencial distinto. Digo, solo miren a Broly por ejemplo, el cual hace no tanto, ni era un personaje canon. E incluso Vegeta era alguien anormalmente poderoso entre su raza, y todo eso naturalmente. 8 Claro, eso no significa que un Saiyajin dicho normal no pueda alcanzar dichos niveles de poder con mucho esfuerzo y entrenamiento. Pero hoy en día, está más que claro de que, a pesar de lo que nos intentaron hacer creer durante inicios de Dragon Ball Z, sí importa la categoría de Saiyajin a la cual perteneces, por tu potencial, linaje, herencia genética, o incluso la cantidad de células S que tu cuerpo produce. Al final, los Saiyajin son como los humanos en ese aspecto, en el sentido de que no hay como categorías estrictas de rangos de poder, pero que cada uno tiene sus ventajas y desventajas genéticas únicas. Y al igual que un clase baja, podía nacer con tremendo potencial, un clase alta podía nacer con un potencial mediocre. A lo que quiero llegar es que, las capacidades y el potencial de Goku, o de Kakaroto al nacer, no son debidas a alguna clase de predestino por la clase a la que pertenece, sino por circunstancias genéticas muy específicas, circunstancias, que habrían podido ser totalmente distintas, si la historia lo hubiese requerido. Por lo que soñemos con un mundo en el que, Goku, recibió un tremendo regalo por parte de la naturaleza. ¿Qué hubiera pasado si Goku nacía con el potencial de Freezer? Y con potencial a Freezer, me refiero estrictamente a eso, un potencial de crecimiento de poder idéntico al de Freezer y ya, no que ese sea una especie de lagartija blanca que puede sobrevivir a mutilaciones y al espacio exterior, no, Goku sigue teniendo las mismas limitaciones biológicas propias a su raza, tal cual como en la historia original, excepto que ahora con un potencial de crecimiento, muchísimo más alto que el de la historia original. Aunque eso realmente, no sería notado por nadie que asistiera al nacimiento del pequeño Saiyajin. Y ni siquiera por su madre Hine, o su padre Bardock, porque Goku, solo tiene el potencial de Freezer, no su poder. O sea que ese, seguiría naciendo con un diminuto poder de pelea de 2, y no tendría fluctuaciones de poder anormales como los tiene Broly. Por lo que desde el punto de vista de los científicos Saiyajins, Kakaroto, sería un guerrero de clase baja normal, solo que bastante débil para un recién nacido. Por lo que no habría ningún complot planeado por el rey Vegeta para librarse de él, como lo hizo con Broly. Por lo que, al igual que en la historia original, Bardock y Hine mandarían a Kakaroto a la Tierra justo antes de la destrucción del planeta Vegeta. Y Goku, sería encontrado por el abuelo Gohan, y adoptado por ese igualmente. En fin, nada cambiaría a la historia original. Incluso el golpe en la cabeza seguiría ocurriendo. Ahora, una vez que ese golpe en la cabeza cambió la mente de Goku para hacer de él, el personaje que todos conocemos, la pregunta sería, ¿acaso Gohan lo entrenaría como en la historia original? Pues sí, pero no, pero sí. Digamos que claro, al ver el interés que Goku le tenía a las artes marciales y a la actividad física, obvio que Gohan le enseñaría a defenderse como a reforzar su cuerpo con algunos ejercicios. Pero rápidamente, Gohan estaría impactado y hasta asustado de ver lo rápido que crecía Goku con apenas algo de actividad física. Y en apenas unos meses de una rutina de entrenamiento muy ligero, Goku ya estaría sorpresivamente muy cerca del poder de Gohan, el cual, estimo yo, que ronda las 100 unidades de poder, más o menos. Dejando a Gohan asombrado, y comenzando a comprender el gigantesco potencial y talento de ese niño. Y solo estamos hablando de los primeros años de Goku conviviendo con Gohan, o sea cuando ese tenía apenas unos 4 o 5 años. Con el tiempo, Goku se volvería muchísimo más fuerte físicamente que su abuelito, por lo que ese, a partir de ahí, solo le enseñaría de pura técnica, y de artes marciales. Como también, del manejo básico del ki que el mismo Gohan poseía. E incluso, le enseñaría a realizar el Kamehameha. Técnica que Goku, siendo tan poderoso en esta historia, haría sin problemas. Para ese punto, Goku crecía naturalmente sin entrenar para nada físicamente, el mero hecho de practicar artes marciales y técnicas nuevas con su abuelito, ya era más que suficiente para que su poder creciera anormalmente rápido. Pero un día, lo que tenía que ocurrir, ocurrió, Goku se transformó en un Ozaru, destruyendo todo a su paso.
Pero estamos hablando aquí de un Ozaru de potencialmente más de 1000 unidades de poder. Sería algo demasiado poderoso para ser manejado por un pobre y confundido Gohan, el cual terminaría muriendo durante aquella noche de luna llena. Aquí ocurre una de las primeras grandes diferencias con la historia original. En esta historia, Gohan no sobrevivió ni siquiera una vez a la transformación en Ozaru de Goku. Por lo que Goku, al día siguiente cuando se despertó, no solo no tenía ni idea de lo que ocurrió, pero tampoco tendría a su abuelito para explicarle sobre ese monstruo que apareció durante la luna llena. Eso dejaría obviamente todavía más confundido y devastado a Goku, quedándose a vivir él solo en las montañas del Monte Paoz, mucho antes que en la historia original. Pero por más duro que eso fuera, Goku seguiría con su vida, adaptándose como solo él podía hacerlo. Y aunque no de forma consciente, Goku intentaría alejarse lo más posible de las noches de luna llena, incluso si era algo subconsciente, algo en su instinto le decía de no mirar a la luna llena durante esas noches. Y afortunadamente, Goku, por años escuchó ese instinto, porque si no fuera así, probablemente que la Tierra sí habría terminado por ser destruida. En todo caso, incluso con esa vida simple y solitaria, el poder de Goku crecería naturalmente, incluso solo haciendo actividades físicas básicas y cazando animales. Y para cuando era el momento en la historia original, en donde Bulma llegaría al Monte Paoz en búsqueda de la Dragon Ball de 4 estrellas, Goku sería una bestia de poder para los estándares de la época, teniendo incluso sin el más mínimo entrenamiento por años, un poder mínimo de unas 500 unidades. O sea que Goku, recién para empezar su primera aventura, ya era más fuerte que al final de Dragon Ball, y antes de Z. En todo caso, las circunstancias en las que Bulma y Goku se conocieron, serían similares. Aunque tengan en cuenta de que en esta historia, Goku llevaría muchos años viviendo aislado y solo, y el abuelo Gohan no pudo educarle tanto sobre el mundo exterior antes de morir. Por lo que Goku, se pondría muy nervioso frente al coche de Bulma. Y aunque, reconociendo a Bulma como una chica con mucho esfuerzo mental de su parte, eso no aguantaría la visión monstruosa que era para él, el coche. Por lo que, tras Bulma salir del coche, Goku, instintivamente, por miedo a esa cosa, la levantaría, y la mandaría en los aires a cientos de metros de altura, destruyendo completamente el vehículo con un Kamehameha disparado hacia ese. Algo que dejó atónita y aterrada a Bulma, comenzando a temer seriamente por su vida. Pero no, tras Goku haberse relajado por ya no tener frente a él a esa caja de metal diabólica y extraña, le preguntaría a Bulma si le apetecía venir con él a su casa, a tomar algo y comer si ella quería. Al ver el abrupto cambio de humor en el pequeño, Bulma no sabía muy bien cómo reaccionar. Pero por ahora decidió seguirlo para no ofenderlo y que ese la rompa en dos o algo así. Y al llegar a la casita de Goku, esa se emocionaría al encontrarse con la Dragon Ball de 4 estrellas. Aunque en esta historia, Goku no tendría la esfera sobre un pedestal y protegida como un objeto sagrado que representa a su abuelito, sino una simple decoración de la casa que pertenecía a su abuelito y ya. Por lo que no estaría enfadado con que Bulma comenzara a tocar a la esfera y tal, pero sí algo ofendido de que esa tuviera tan pocos modales como para tocar objetos de otras personas. Hasta que Bulma le comenzó a explicarle sobre las Dragon Balls y la leyenda de aquel dragón que podía cumplir cualquier deseo. Goku quedaría fascinado por aquella historia, y emocionado de hecho. Pues, en esta historia, al Goku no tener absolutamente ninguna explicación por la muerte de su abuelito. Ese realmente nunca pudo pasar página de aquella perdida. Por lo que en esta historia, Goku estaría todavía más motivado por acompañar a Bulma en aquella aventura para encontrar todas las Dragon Balls. No solamente para ver al dragón, sino porque ese tenía un deseo en mente. Ese, quería desear de revivir a su abuelito Gohan, para finalmente saber por qué es que un día, ese murió. Y aunque inicialmente, Bulma estaba muy aprehensiva a la idea de estar acompañada por un monstruo como Goku, al ver que ese no era tan malo como pensaba, y que de hecho lucía como un niño bastante normal cuando no estaba enfadado, pensó que al contrario, tener a alguien así de fuerte en su búsqueda por el mundo de las Dragon Balls, sería algo perfecto. Y además, tal vez Bulma en esa época era una joven muy egoísta y narcisista, pero vamos, tampoco era tan cruel como para decirle no a un niño que quería resucitar a su abuelito con las Dragon Balls. Ya encontrará un novio perfecto por su cuenta. Por lo que sin más, los dos comenzarían su aventura en búsqueda de dichas esferas mágicas. Pero con un Goku absolutamente imparable para cualquiera de la época. Y cuando Goku conoció a la tortuga, y que la ayudó a volver al mar, para que esa más tarde volviese con el maestro Roshi, las presentaciones serían bastante similares a la historia original, incluyendo una parte muy cachonda de la historia original.
Y tras todo eso, Goku le explicaría al maestro Roshi de quién era, con ese, entendiendo rápidamente de que ese era el niño que su antiguo alumno Gohan había encontrado hace mucho tiempo. Y cuando Goku le contó sobre la muerte de Gohan, Roshi no pudo evitar sentir mucha tristeza y pena por saber esa noticia. Y cuando escuchó de la boca del niño de que ese quería usar las Dragon Balls para desear revivir a su abuelito Gohan, Roshi no podía evitar sentir todavía más empatía e implicación en ayudar al niño, con ese, regalándole la nube voladora, como en la historia original. Y cuando Roshi le preguntó casualmente cuánto le había enseñado Gohan de artes marciales, y que Goku de la nada le mostró cómo ese podía lanzar un poderoso Kamehameha sobre el mar, Roshi quedó boquiabierto sobre el gigantesco potencial y poder de Goku, proponiéndole enseguida en entrenarle cuando ese haya terminado su aventura con Bulma. Con el Saiyajin, aceptando sin la más mínima duda, al fin de cuentas, era el maestro de su abuelito, así que eso solo podía ser interesante para él. Entonces la aventura de Goku y de Bulma siguió su curso, con la joven volviéndose amiga del pequeño mucho antes que en la historia original, al poder empatizar con su deseo puro de traer de vuelta a la vida a un ser querido que ese había perdido, como lo era su abuelito. Esos se encontrarían con Ulon, y toda esa parte sería igual a la historia original realmente, como también la confrontación con Yamcha. Excepto que esta vez, Goku, incluso teniendo hambre y estando debilitado, seguiría aplastando brutalmente a Yamcha sin ningún esfuerzo, por lo que Yamcha se volvería más humilde de golpe, decidiendo dejarlos en paz por el momento. Otro cambio sería cuando esos llegarían al castillo de Oxatán, el cual se encontraba en llamas, con el gigante preguntándoles por si podían buscar a su hija Chichi, la cual se había perdido, con Goku encontrándola sin muchos problemas como en la historia original, y tras haberlos reunido a ella y su padre, Oxatan pediría a Goku de si ese podía ir a buscar al maestro Roshi para apagar el fuego del castillo, con ese, muy orgulloso, diciéndoles de que eso no iba a ser necesario. Entonces, Goku disparó un poderoso Kamehameha que apagó completamente el fuego del castillo, aunque también destruyéndolo en consecuencia. Aunque Oxatán no se encontraría molesto para nada, más bien, impresionado por el gigantesco poder de ese pequeño. Y con Chichi, al ver lo capaz e independiente que era Goku, enamorándose de él todavía más rápidamente que en la historia original, prometiéndose en casarse cuando sean mayores, aunque todos sabemos que eso solo era una manipulación de la tóxica de Chichi, aprovechando la inocencia de Goku, pero bueno. Siguiendo con la aventura, realmente no habría ningún desafío aparente, simplemente, Goku era demasiado poderoso, y Pilaf y su grupo no podrían hacer nada frente a él y sus amigos, no pudiendo capturarlos como en la historia original, al Goku derrotarlos enseguida y sin esfuerzo, haciendo de que Pilaf y su banda fueran neutralizados por Goku y Yamcha, mucho antes que anocheciera, y que por lo tanto, hubiese luna llena, por lo que Goku no se transformaría en Ozaru en esta ocasión, acabando su aventura sin ninguna dificultad, ni la más mínima. Y ahora sí, por fin, teniendo todas las Dragon Balls reunidas, esos invocarían a Shenlong. Y entonces, todos habiéndose vuelto amigos de Goku, y con ese habiendo ganado sus respetos, le dejarían cumplir su deseo. Por lo que Goku, tal cual como lo estaba planeando desde un inicio, iba a desear en revivir a su abuelito Gohan. Pero entonces, una voz se escuchó en las cabezas de todos, una voz que le decía a Goku de no revivirlo. Fue ahí que Goku, poniéndose muy emocional, reconoció de quién era esa voz, era la voz de su abuelito. Con ese, comunicándose telepáticamente desde el otro mundo con ellos, explicándole a Goku de que ese, no deseaba ser revivido, y que era muy feliz en el otro mundo. Sin embargo, sí que le cumpliría en parte el deseo a Goku, el cual, realmente era, de saber qué había ocurrido aquella noche que ese murió, explicándole, y revelándole todo a Goku, con ese, y todos ahí presentes, quedándose bastante impactados por dichas revelaciones. Como de Goku, estando aterrado de saber que poseía semejante monstruo dentro de él, además de sentirse muy culpable por haber matado a su abuelito. Pero Gohan le diría de no sentirse triste, de que no era su culpa si nació con esa capacidad que no sabía controlar. Y el hecho de ese poder subir la nube voladora, demostraba que después de todo, sí que era un niño de corazón puro. Y tras subirles los ánimos a su nieto, Gohan animaría a Goku en explorar más su potencial, como el poder que lleva guardado dentro, para aprender a controlarlo y que así, eso no ponga en peligro a la Tierra, confiando plenamente en su antiguo maestro Roshi para guiarle en el camino correcto. Y tras unas emotivas palabras de despedida, Gohan desearía suerte a Goku, como a todos sus amigos, pidiéndoles de que cuiden bien de él.
con la voz de Gohan, abandonando sus mentes, y Goku, no pudiendo evitar soltar unas lágrimas, sorprendiendo a todos los presentes, pues, era la primera vez que veían a Goku llorar, recordándoles de que, por más fuerte que ese era, seguía siendo un niño. Un niño que había pasado gran parte de su vida viviendo solo por culpa de algo en el que no podía controlar, haciendo de que esos sintieran todavía más afecto y responsabilidad en cuidar la salud mental de Goku. Y aunque todo eso era muy emotivo y profundo, Shenlong todavía seguía ahí, esperando a que le cumplan su deseo. El problema es que, ya nadie sabía qué podían desear, Bulma ya había encontrado lo que quería, con Yamcha siendo su novio. Y Goku ya no tenía ninguna utilidad en pedir un deseo. Entonces, cómicamente, Ulon pidió de la nada una ropa interior de mujer, rompiendo completamente con la atmósfera linda y emotiva del momento, y recibiendo un buen golpe de ira por parte de Bulma. Pero bueno, al menos así el dragón podía irse por fin, aunque menudo desperdicio de deseo. En todo caso, era tiempo de que todos se marcharan, en dirección de nuevas aventuras. Con Goku, decidido en descubrir más sobre el mismo y su potencial, yendo así, a entrenar con el maestro Roshi, tal cual como su abuelito Gohan le animó en hacer. Goku, tras haber terminado su primera gran aventura con sus nuevos amigos, se dirigió hacia la Kame House para entrenar bajo la tutela de Roshi. Y ahí los eventos ocurrirían prácticamente igual que en la historia original, sobre todo en cuanto a las interacciones entre los personajes. Aunque Krillin se volvería más humilde y menos menospreciante hacia Goku más rápidamente al ver que ese se encuentra a años luz de él. Y Roshi, ese en secreto entrenaba intensamente también para superar sus límites como nunca antes para alcanzar a Goku. Pero por más que lo intentase, no lo conseguía. Y eso que esta vez Goku tenía un entrenamiento completamente diferente al de Krillin. Mientras que Krillin realizaba el mismo entrenamiento que en la historia original, Roshi le enseñó a Goku más sobre el control de sí mismo, de su ki, y de energía interna, como también de todas las técnicas que le podía enseñar, incluyendo el Mafuba. Pero incluso sin tener un entrenamiento focalizado en la mejora física, ese aumentaba bestialmente de poder a una velocidad inconmensurable, era hasta bastante aterrador para Roshi, preguntándose si al final hizo bien en querer entrenarlo. Pero bueno, con los meses, ese se daba claramente cuenta de que Goku no era ningún enemigo, y que ese tenía un corazón puro, y al final eso era lo que más importaba suponía. Los meses pasaron, y llegaríamos al momento de entrar al torneo de las artes marciales, en donde, ya os imagináis los resultados. Todos los combates que tuvo Roshi, alias Jackie Chun, fueron los mismos que en la historia original. Mientras que Goku, prácticamente los derrotaba a todos cual Saitama. Nan por ejemplo, fue derrotado de un solo golpe de viento lanzado por él. Es muy difícil de estimar el poder de Goku en ese momento, no es como si el potencial de crecimiento de Freezer estuviese muy bien definido, pero, es imposible no darle un poder bastante alto para la época, dado lo que vimos con Freezer en Super. Por lo que, como mínimo, yo calculo que para esos momentos, Goku tendría un poder de pelea de como 250.000 aproximadamente. Sí, una tremenda locura. Por algo esta teoría se llama ¿qué hubiera pasado si Goku nacía con el potencial de Freezer? Pero entonces ¿cómo fue su combate en contra de Jackie Chun? Pues, tras un intenso entrenamiento por parte de Roshi durante todos esos meses que lo llevaron casi al borde de la muerte para superarse, ese consiguió el increíble logro de obtener un poder de pelea de 300. En sí, eso es mucho para estándares de la época, ya es casi más fuerte que todos antes de la llegada de Raditz. Pero contra un Goku con el potencial de Freezer, eso no iba a ser un problema. Eso sí, Jackie Chun no por ello caería tan rápidamente en contra del pequeño Saiyajin. Con el maestro, usando un simulacro de Ultra Instinto, tal cual como vimos en el manga de Super, permitiéndole aguantar varios segundos extras en contra de Goku. Pero al final, todo resultaba inútil. Y Goku terminó por ganar, muy fácilmente de hecho. Con Jackie Chun estando muy preocupado de que Goku ahora se sienta invencible y se vuelva demasiado engreído. Pero no, bueno sí, pero no de la forma que Roshi se lo imagina. Goku bajaría de la plataforma para hablar con Jackie Chun, preguntándole de cómo se hacía para esquivar también sus golpes, a pesar de ser infinitamente más lento y débil que él. A lo que Jackie Chun le intentó explicar que eso se trataba de una técnica de combate muy avanzada que solo verdaderos maestros pueden intentar aspirar, que consiste en que el cuerpo se pueda mover, sin que la mente dé alguna orden, permitiendo al cuerpo actuar con la mayor eficiencia posible. Goku quedaría fascinado por esa técnica tan avanzada de artes marciales, y prometería a Jackie Chun de entrenar para lograrla la próxima vez que se vean. Con Jackie Chun preocupado por lo lejos que ese estaba llegando, era bastante aterrador.
Pero no, Goku no se volvería malo, o un engreído menospreciante de golpe, seguiría siendo Goku. Eso sí, tal vez no se iba a volver engreído y desagradable, pero sí muy confiado, demasiado confiado. Confiado en el sentido de estar muy relajado, y de que nada importa, nadie puede estar en peligro y todo saldrá bien, pues él, era invencible después de todo. Y para ser justos con él, en ese momento de la historia, sí lo era, y de lejos. Pero en fin, mientras siga siendo una buena persona de corazón puro, era todo lo que importaba. Ahora, ¿acaso Goku irá a buscar la Dragon Ball de 4 estrellas de su abuelito? Pues no, no lo hará. Recuerden lo que dije en la parte anterior, en esta historia, esa Dragon Ball no tiene para los ojos de Goku un vínculo especial con Gohan y su memoria, solo era un simple adorno más de la casa y ya. Por lo que Goku no sentiría la urgencia de ir a buscar la esfera por el mundo. Y aunque Rossi le recomendó viajar por el mundo por su cuenta como forma de entrenamiento, ese no le escuchó, no sentía que era algo que le iba a beneficiar, en vez de eso, ese decidió quedarse un tiempo con sus amigos y disfrutar de su victoria en el torneo de las artes marciales, y simplemente, disfrutar de la vida. Pero eso significa una cosa, significa que la Patrulla Roja podría seguir con su organización y planes un poco más de tiempo que en la historia original, con esos, pudiendo terminar por reunir todas las Dragon Balls para pedir el deseo de Comandante Rojo. El cual recordemos, que era el de crecer de 5 centímetros. Un deseo bastante ridículo la verdad. En todo caso, nuestros protagonistas empezarían su investigación sobre la Patrulla Roja, únicamente tras haber visto cómo el cielo se oscureció por el planeta, entendiendo de que alguien había usado las Dragon Balls. Y Bulma estando paranoica sobre qué clase de deseo otras personas podrían hacer, esa insistió con Goku, Krillin y Yamcha, en ir a investigar quiénes eran esas personas que hicieron el deseo, y al Bulma saber de las ambiciones nefastas del rival, que era la Patrulla Roja para la Corporación Cápsula, decidiría que el mejor lugar para empezar a investigar era esa sociedad malvada. Mientras se dirigían a una de sus bases principales, Bulma solo podía imaginarse qué clase de horrores su jefe habrá pedido como deseo al dragón. Y aunque Goku, aburrido por todo ello, estaba tentado en destruirlo todo desde los aires sin dejar rastro, solo por si acaso el deseo era uno muy grave, tenían que encontrar al Comandante Rojo y preguntarle sobre lo que pidió como deseo, si es que era él quien pidió el deseo claro. Y bueno, como era de esperar con Goku ahí, esos derribaron a todo el ejército en un abrir y cerrar de ojos, y rápidamente llegaron a la oficina principal del comandante, con ellos forzándole la mano para que hable y que diga lo que había deseado. Hasta que un soldado derrotado en el suelo, aterrorizado por Goku, les diría que lo que había deseado el Comandante Rojo era de ser 5 centímetros más alto, con ese regañando a su soldado por decirles ello, estando muy avergonzando. Con los protagonistas estando impactados porque esa persona tan malvada haya hecho un deseo tan estúpido. Entonces Goku, satisfecho de que por fin tuvieran todas sus respuestas, cuando todos se alejaron de las bases, y que Goku quedó solo, ese lo arrasó todo con un gigantesco Kamehameha, desintegrando todo y a todos hasta que no quedase nadie. Sí, nadie. Y con nadie, me refiero a que, incluso el Dr. Gero, no había sobrevivido. Literalmente nadie quedó con vida. Sí, aquí Goku no está en plan no tenía una mentalidad tan juguetona con sus adversarios. No, aquí Goku al asumir de que siempre todos serán abismalmente más débil que él, prefiere acabar con los aburridos enemigos de un solo golpe o ataque y ya está. Haciendo que no quede ni rastro de la Patrulla Roja. Y en fin, eso traerá muchísimas consecuencias en el futuro, muchísimas como todos sabemos. Pues si no hay Gero, tampoco habrá androides, y tampoco Cell. En fin, eso ya lo veremos muchísimo más adelante. En todo caso, tras esa cortísima aventura, todos regresarían a sus vidas habituales. Y Tao Pai Pai seguiría con su vida y asuntos, al fin de cuentas, a ese le pagaron en la historia original para intervenir y pelear en contra de Goku. Goku, ya muy aburrido de no hacer nada más que pasar el tiempo con sus amigos, le volvería a preguntar a Rossi sobre lo que podría hacer, pues era como el único maestro que conocía que podía ayudarle realmente. Ese le volvió a recomendar además de ir por su cuenta a explorar el mundo, también, en ir a la Torre de Karin, en donde ese nuevo maestro tal vez le podría entregar una nueva perspectiva a Goku. Con ese dirigiéndose enseguida hacia la Torre de Karin. Y al llegar, ese realizaría el mismo entrenamiento que en la historia original. Y a pesar de los movimientos muy fluidos y dinámicos del maestro Karin, ese no podía hacer nada frente a la abismal superioridad de Goku. Con ese atrapando él, agua sagrada, en apenas unos minutos, en vez de los días de la historia original. El maestro Karin, al sentir el gran potencial que yace en el interior de ese niño, decidiría darle directamente desde ya la verdadera agua ultra sagrada.
con Goku, apenas sufriendo unos segundos por el extremo veneno de esa agua, y tras ello, sintiéndose más poderoso que nunca. Goku estaba impactado, y completamente anonadado por ese poder, pues, ese pensaba que ya había alcanzado su límite anteriormente. Pero, hay que suponer que ese, no tiene límite alguno. Ahora, ¿cuál sería el poder de pelea de Goku en esos momentos tras haber bebido el agua ultra sagrada de los dioses? Pues ese, tendría un poder de pelea de 3 millones. Sí, igual que en la historia original al momento de enfrentar a Freezer en el planeta Namek. E imagínense, técnicamente estamos únicamente en la saga de la Patrulla Roja. Está demasiado adelantado a su tiempo, tanto como para llamar la atención de Kamisama desde ya. Con el dios, hablando por telepatía con el maestro Karin, pidiéndole de que permita a Goku llegar hasta su palacio divino en los cielos. Con Goku emocionándose como nunca, pues el mismísimo dios de la tierra quería conocerlo. Y así, Goku gracias a su báculo sagrado, llegaría hasta lo más alto de los cielos, llegando al palacio del mismo Kamisama. Con ese, presentándose enfrente de Goku, 3 años antes que en la historia original. Goku en esa ocasión, al todavía no haber conocido a Piccolo, no reaccionaría hostilmente frente a la apariencia de Kamisama por obvias razones. Ese, fue sincero con Goku, su poder, no tiene comparación con nada ni nadie que él haya conocido en su larga vida, y que francamente, le tenía bastante miedo. Aún le costaba decidir de si Goku era una amenaza o un bien para el mundo, pero que contaba con averiguarlo, al entrenarlo personalmente durante los próximos 3 años. Y así ver, si el mundo podría vivir con alguien con semejante poder. Con Goku, listo y más emocionado que nunca, para entrar en una nueva etapa de su entrenamiento. Goku pasó los 3 próximos años entrenando con Kamisama. Y como era de esperarse, los resultados fueron, absurdamente enormes. Kamisama ya para esas alturas simplemente pasaría de tan solo pensar en lo ridículo que era el poder de Goku, ese desafiaba toda lógica y racionalidad en su crecimiento. Al menos, por suerte, Kamisama tuvo la confirmación con todo el tiempo que pasó con Goku, de que ese era efectivamente una buena persona y con un corazón puro, por lo que no tenía que preocuparse porque ese se vuelva en contra de la humanidad. Sin embargo, se mantenía un problema con el pequeño Saiyajin que tenía que ser resuelto, su transformación en Ozaru. A diferencia de la historia original, Goku aquí está completamente consciente de su transformación en mono gigante desde muy joven. Sin embargo, todavía no ha podido encontrar la oportunidad o forma de controlar ese poder para no poner en peligro al mundo. Kamisama opinaba de que lo mejor era de quitarle la cola de manera permanente con su magia para así no arriesgar nada. Pero Goku en esta ocasión se negó en perder su cola, ese todavía sentía una gran responsabilidad por lo que le hizo a Gohan, el librarse del problema en vez de controlarlo, sería como rechazar esa parte de responsabilidad que tiene con lo que le hizo a su abuelito, incluso si no era su culpa. Por lo que ese insistió con Kamisama de que quería aprender a controlar esa transformación, en vez de librarse de ella. Kamisama sin más, aceptó, y se le ocurrió una idea, para no poner en peligro al mundo por ese perder el control, lo mejor sería de que ese fuese a entrenar tratando de controlar su transformación en la habitación del tiempo. A Goku le parecía una gran idea, pero el problema es que ese necesitaba de la luna para transformarse. Pero Kamisama, teorizó que más que la luna, era su luz y el tipo de radiación que emitía la luna que le hacía transformarse, y no suena descabellado, de que juntos, Kamisama y Goku, pudiesen desarrollar la técnica de la luna artificial que Vegeta podía hacer en la historia original. Vamos, estamos hablando de qué hubiera pasado si Goku nacía con el potencial de Freezer, esto en comparación no parece tan descabellado, al menos en mi opinión. En todo caso, tras haber adquirido esa habilidad, Goku se encerraría dentro de la habitación del tiempo todo lo necesario para controlar por fin esa transformación en Ozaru. Y tras varios meses de intenso entrenamiento entremezclados con técnicas de meditación enseñadas por Kamisama, ese, finalmente, lograría estar consciente durante su transformación en Ozaru, estando impactado de sí mismo por ese logro. Pues era la primera vez en su vida, que su anormal potencial no le podía resolver su problema en un instante, esta vez, Goku tuvo que forzarse, y mucho para controlar la transformación. Y para cuando ese había conseguido esa hazaña, ya había agotado un año de sus 2 disponibles dentro de la habitación del tiempo, y aunque durante ese año pasó la mayor parte de su tiempo meditando y practicando para controlar el Ozaru, igual, con su potencial, sería un año extra al cual considerar. Y para cuando el siguiente torneo de las artes marciales estaba por llegar, su poder ahora sí, sería verdaderamente inalcanzable. Digo, antes era un poder ciertamente muy grande para la época, pero todavía cuantificable si nos basamos en los poderes de pelea oficiales de la historia original, ahora, no, ya no.
Ahora sí, verdaderamente, Goku se había vuelto invencible. Y a partir de ahora me volveré muchísimo más ambiguo con el poder que ese obtenga con sus entrenamientos. Miren, esta teoría trata de si Goku tuviese el potencial de Freezer. Ya hemos visto lo que 4 meses de entrenamiento le pueden hacer a Freezer. Ya hemos visto lo que 10 años de entrenamiento le pueden hacer a Freezer. Vale, es verdad que Goku no empezó su vida con un poder de pelea tan alto. Es verdad que ese empezó siendo 60 millones de veces más débil que Freezer, literalmente. Pero aún así, cuando trasladamos el potencial de Freezer y los aumentos de poderes locos que tuvimos en Dragon Ball Super, por más ridículo que suene lo que voy a decir a continuación, ser 60 millones de veces más fuerte, no es una gran diferencia a grandes rasgos. Ojo, nuevamente, repito, si nos basamos en la lógica de Dragon Ball Super, la cual fue la que inventó todo eso del potencial de Freezer. Por lo que sí, tal vez no tenga ningún sentido, pero sigue siendo algo que, no tengo otra opción de aceptar si quiero mantener el propósito de esta teoría. La cual, repito, es de ver qué hubiera pasado si Goku nacía con el potencial de Freezer. Aclarado todo eso, es momento que les diga qué tan fuerte se volvió Goku tras 3 años de entrenamiento con Kamisama, y un año extra en la habitación del tiempo. Ese Goku obtendría un poder comparable a su yo de la historia original en Super Saiyajin 3, durante la saga de Majin Buu. Sí, lo sé, una tremenda locura. Y por favor, entiendan que ese poder es el mínimo del mínimo del mínimo que puedo darle, dado lo que sabemos del potencial de Freezer. Estamos hablando de un Goku que entrenó 3 años con Kamisama y un año en la habitación del tiempo, no podía darle un poder más bajo que ese. En todo caso, ese Goku llegaría al torneo, reuniéndose con todos sus amigos. Esos estarían impresionados, casi paralizados ante la presencia de Goku, y eso sin siquiera poder todavía sentir el ki, cosa que por cierto, Goku ahora podía hacer, aunque solo cuando está atento, recuerden, sigue estando muy relajado y confiado al sentirse invencible, y sin querer defenderlo, pues técnicamente es verdad. En todo caso, el torneo se desarrollaría como en la historia original, excepto claro, en los combates en donde Goku participaba. Aunque gracias a su perfecto control del ki que obtuvo de su entrenamiento con Kamisama, ese era capaz de bajar su poder hasta los niveles de sus rivales como Krillin por ejemplo, para así divertirse un poco por lo menos y tener una batalla decente. Aunque al final todos sabemos que esto ni era el inicio de un calentamiento para Goku, y cuando llegó el turno de pelea en contra de Tenshinhan, pues, no nos engañemos, esto no va a ser ni el más mínimo desafío para él. Pero Goku dejaría a Tenshinhan demostrar todo lo que tenía que ofrecer, reconociendo y respetando las habilidades de ese, sobre todo la técnica del vuelo, una habilidad que Goku apenas estaba comenzando a controlar de manera aceptable. Y nuevamente, Goku se volvería el campeón del torneo de las artes marciales, por segunda vez. Y Roshi estaba contento, ese podía notar que aunque Goku seguía siendo absurdamente confiado sobre sus capacidades y tenía dificultades de permanecer humilde, ese lograba ver que aún así, sí que se había calmado y vuelto un poco más sabio bajo la tutela de Kamisama, y que seguía siendo un niño gentil y respetable que no humillaba gratuitamente a sus adversarios, y era algo bueno que no fuera el estilo de Goku de ser así, pues